energía este nuevo mes. Estamos a 1 de octubre. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a ¡Hola, Chile! ¡Hola, Chile! Mira, el inspector echaba de ver a Germán. Sí, como las brasas. Y volvió Germán. Estaba vivo, inspector. Tanto lo echó de menos que le dijo, vamos a comprar la misma camisa. En ese maceo. Oye, vinimos, estamos en los tonos. Estamos en los tonos. Yo le he dicho. El inspector saca la guitarra, la armónica, está la banda. Oh, sí, está con pitillo. Perfecto. El de perfecto, exactamente. El 1 y el 0. Oiga, es un 1. Gracias por acompañarnos, inspector. Estará el día mañanita que amanece con Santiago, valga la redundancia. Salfatito. Salfate con Volvieron los polerones. Volvieron los polerones porque estamos con agüita en Santiago. Lo que no nos dio junio, julio, agosto y tampoco septiembre, octubre lo trajo. Octubre lo trae. Más que ser. 1 de octubre comenzamos el 10º mes del año con gotitas en Santiago, una intensa llovizna que en algunos sectores de la capital ha traído chubascos. A usted decir, va a llover todo el día, se viene un temporal. Olvídese, estas gotitas duran 2 horas más, 3 horas más y sería. ¿Y a mí tú me dijiste, empezó la primavera y yo guardé la barca, así que vengo así nomás. No tengo frío. Con la primavera Oye, la lluvia. estuvo heladito ayer y hoy día también. Entrando, era lluvia. Era lluvia, ¿vio? ¿Estaba lloviendo? Lluvia. Ah, bueno. Y hacia Rancagua, más lluvia que en la región metropolitana. Papa. Pues. Exactamente. En Chiloé, aguanieve. Sí, señor. Ayer llovió en todo el sur, me decían que en Curicó llovió mucho, en Concepción, en Puerto Montt, en Osorno. Parece Malasia, temblores, lluvia, guanete, todo. Tornado. Indonesia. Indonesia, perdón, Malasia. Malasia, ¿por qué Malasia? Bueno, Indonesia. acá tienes el rol de la conia. ¿Hasta qué hora? En Japón. ¿Hasta qué hora llueve? Juli, hasta las 11 de la mañana, 10 y media, 11 de la mañana. Luego incluso vamos a ver el sol, pero no se hagan ilusiones. 14 grados la máxima, muy bajita. Y viene un descenso importantísimo en las temperaturas mínimas. Sí. Va a ingresar desde el sur un sistema que nos trae bajas temperaturas. Se vienen mínimas de 2, se vienen mínimas de 3 grados de aquí hasta el fin de semana. Habíamos guardado la parca, los calcetines de lana, la bufanda y los guantes. Olvídate. Bueno, ojalá que no lo haya guardado tan arriba o tan escondido en alguna parte de su casa. Porque lo vamos a necesitar esta semana. Sí, viene solcito. Las máximas del fin de semana van a estar súper gratas, bueno. pero las mínimas muy bajitas. Así que abrigarse y aprovechar esta llovizna, estas gotitas que nos acompañan en las primeras horas del día. O no saque paraguas, no va a ser necesario. Por la tarde va a salir incluso el sol. Así es, 8:02 comenzamos nuestro programa con una buena noticia porque finalmente cayó el Cojo César. ¿Quién es el Cojo César? Un famoso narcotraficante de La Legua que protagonizó una balacera en un parque infantil. ¿Qué rol cumplía en La Legua? Todos los detalles en la siguiente nota. Después tenemos unos tremendos invitados que nos van a explicar qué significa este golpe al narcotráfico. Tras las rejas quedó César Liberona Miranda. Tiene 25 años solamente, pero es más conocido como el Cojo César. Así es, su primer homicidio lo cometió en el año 2010 y en 2011 desató una infernal balacera en el centro de entretención Mampato, dando muerte a un sujeto por medio de 20 balazos. Fuertemente influido por los delincuentes mayores en su adolescencia, conoció todos los secretos de Lampa desde muy pequeño. Estuvo prófugo de la justicia, un reincidente homicida, narcotraficante por excelencia. Impactando diferentes partes del cuerpo como consecuencia de los disparos. Algunos de ellos le llegaron a la persona de la víctima y le causaron la muerte. Hablamos de César Liberona Miranda, conocido como el Cojo César, y que ha hecho noticia en las últimas horas. Las penas serían de 15 años y un día hacia arriba. El Cojo César es un conocido narco de la población La Legua. Contaba con amplia protección de sus soldados, un intocable. En octubre de 2011 se haría conocido por un macabro suceso. El pistolero no dudó en atacar a su contrincante, a quien desafió y asesinó con 19 certeros disparos. Entre la víctima y su victimario existen un par de puntos en común. Ambos provienen de La Legua y se dedicaban a tiempo completo al tráfico de drogas, operando mancomunadamente dentro de la misma población. Después de esto estuvo en la cárcel, cumplió su condena de 5 años y salió en libertad, pero en 2017 cometería un nuevo homicidio aquí, en este lugar, donde habría matado a un acérrimo enemigo de él, de la población. La víctima, celebrando un cumpleaños en la comuna de Ñuñoa, realizan
rondas en el lugar a efectos de poder determinar la presencia de la víctima y realizan disparos que posteriormente a la víctima le causan la muerte. Es por dicho homicidio que lo estaban buscando hasta la fecha. Estuvo escondido y bajo el anonimato, pero el domingo pasado su suerte cambió, cayendo finalmente en este lugar, en el Estadio Municipal de San Gregorio. Las armas que portaba el Cojo César en las gradas no pasaron inadvertidas. Un ciudadano nos manifestó que al interior de un recinto deportivo, en la comuna de La Granja, permanecían unos sujetos premunidos de armas de fuego. Se constituyó una patrulla de carabineros, les realizó un control de identidad, pudiendo establecer que uno de ellos era requerido por un homicidio. Horas después de su detención, este peligroso criminal enfrentaba a la justicia en su control de detención, siendo imputado bajo los cargos de porte ilegal de armas de fuego y del homicidio del año 2017. Lo cierto es que estos antecedentes que puso el fiscal el día de hoy son de la entidad suficiente para estimar que se cumple el presupuesto material. El Cojo César siempre estuvo fuertemente armado y acompañado de algunos adolescentes quienes tenían la orden de defenderlo, incluso con el deber de usar sus armas para brindar protección. La protección que recibió de sus soldados de la población durante años no lo salvó en esta ocasión de la prisión preventiva fijada con un plazo de 60 días mientras dure la investigación. En consecuencia, establecer que el imputado es autor, por ahora, ¿no es cierto?, en esta etapa procesal de un delito de homicidio calificado. Posible que se dé el agravante, pero ya el solo hecho de imputarle un homicidio calificado, de acusarse por esos hechos, las penas serían de 15 años y un día hacia arriba. Su vida fue el mundo del AMPA, creció bajo los códigos de la droga y de la ley del más fuerte. Fuertemente influido por los delincuentes mayores en su adolescencia, conoció todos los secretos del AMPA desde muy pequeño. Desde aquí resaltan sus primeras infracciones a la ley de armas y drogas, hasta que cometió su primer homicidio en 2010. En ese momento asesinó a un sujeto con quien tuvo un inconveniente, su contrincante. Todo esto al interior de la legua. Lo ultimó con una metralleta Uzi automática. Es tal el nivel de enemigos y peligrosidad de este sujeto que su defensa solicitó trasladarlo a la cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, dicho recinto será cerrado, por lo que hubo un cambio de planes a último momento. Con respecto a la familia Cáceres, que es uno de los problemas que se generaría si usted envía a mi representado a Santiago, le voy a pedir la cárcel de máxima seguridad, porque creo que es la única que va a poder proteger a mi representado. Ya aparecen en redes sociales, ¿no es cierto?, muchas comunicaciones a partir de la detención de mi representado. Lo que pasa es que la defensa de crimen es un tema de, precisamente por el tema de rivalidades y de conocidos que tendría la persona del imputado en el interior de las cárceles, para efecto de evitar alguna situación contra su integridad física, algunos problemas anteriores, pida que se traslade a una cárcel específica, que es la de máxima y alta seguridad, pero entiendo que Gendarmería está en un proceso de reacondicionamiento de dicha dependencia y por lo tanto queda a cargo de Gendarmería prodigar las medidas de seguridad respecto al imputado. Eso es lo que resolvió el tribunal. Con ustedes el Cojo César, protagonista de diversos homicidios, cumplió condena pero al salir volvió a reincidir. Estuvo prófugo de la justicia, pero en las últimas horas cayó nuevamente. Tenía un prontuario de aquellos, había perpetuado un asesinato en un parque infantil el año 2011, luego había cometido otro asesinato y estaba manipulando un arma en una cancha de fútbol. Hoy día se encuentra tras las rejas. Cayó el Cojo César, un narco que no es cualquier narco porque operaba en la legua, donde la verdad es que la situación es bastante compleja. Nos acompaña en el estudio el prefecto de la Prefectura Sur, Santiago Sur, el coronel Juan Narbona. ¿Cómo está, coronel? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gusto saludarlo. Y nos gustaría saber un poco cómo cae este tipo que tenía un prontuario impresionante, es un delincuente de altísima peligrosidad. Sí, bien, muchas gracias primero que nada por la invitación a nombre de mi institución, Carabineros de Chile, por estar acá en este estudio. Sí, efectivamente, fue un procedimiento exitoso, toda vez que este se basó en la denuncia ciudadana.
una denuncia de una señora, y que agradezco públicamente a este señor o señora, porque no sabemos quién fue, a través de un aplicativo, un software, que es el SoSafe. Es un aplicativo que hoy día estamos con un plan piloto en la Prefectura Sur. Llevamos un par de meses en este plan piloto con la finalidad de que la gente, a través de este software, de este aplicativo, pueda hacer las denuncias de los diversos delitos o requerimientos que puedan estar ocurriendo. O sea, SoSafe está hoy día conectado en línea con Carabineros. Efectivamente. Claro. ¿Cómo fue la situación de la persona que denunció? ¿En qué circunstancias descubre al Cojo César? Lo que pasa es que tú en el menú que tienes en SoSafe puedes hacer un requerimiento de forma anónima. Y fue así que esta persona llegó y denunció que habían individuos desconocidos en el sector de San Gregorio, en una cancha de fútbol, donde estaban portando armamento. Ya. A raíz de eso, la Prefectura Sur, bajo el concepto de la estrategia, generó y creó una patrulla dedicada exclusivamente a poder atender los requerimientos que formula la ciudadanía. Ya. Hoy día tenemos más de 35.000, 40.000 descargas de gente, de ciudadanos de la Prefectura Sur. De las 7 comunas que componen la Prefectura Sur han ido bajando el aplicativo. Este es el aplicativo, sí, es lo que se llama SoSafe, que varias municipalidades lo tienen, pero la diferencia con la zona sur de esta aplicación es que en la zona sur ustedes lo manejan. Entonces a través de, tú acá puedes hacer denuncias desde que encontraste una mascota, desde que hay un incendio, que están robando en alguna parte, o hay gente sospechosa, a partir de una denuncia de alguien, una señora o un señor, que dice que en esta cancha de fútbol están manipulando un arma, ustedes llegan al hogar y se topan ahí con el Cojo César. Efectivamente fue así. Esta patrulla reacciona porque aquí el costo de oportunidad en el tiempo, del momento que se despacha el procedimiento, es muy importante. Entonces nosotros, esta patrulla fue y procedió a la control de identidad del individuo bajo las características que nos entregó esta denuncia anónima, que inclusive tú puedes enviar hasta la foto del procedimiento. Se pueden subir fotos, efectivamente, todo, claro. Y llega y procede a la detención de este individuo, coteja los antecedentes a través de este control de identidad y efectivamente nos encontramos que este individuo se encontraba con antecedentes pendientes. Coronel, ¿hace cuánto tiempo lo estaban buscando? O sea, gracias a la ciudadanía le pudieron dar en el punto donde se está ubicando, más encima una vez más cometiendo un delito, levantando un arma de fuego en un lugar público. Pero ustedes en las pesquisas con respecto a este individuo en particular, ¿hace cuánto tiempo que ustedes estaban tras de él? Hace mucho tiempo se estaba buscando este individuo. Desde el 2017 se encontraba prófugo este individuo. Para nosotros este procedimiento que fue tremendamente exitoso, nosotros como Carabineros de Chile, para nosotros es tremendamente importante este procedimiento, toda vez que damos seguridad a poblaciones que son vulnerables, poblaciones que son humildes, gente de mucho esfuerzo se encuentra ahí. Por favor, no podemos estigmatizar a las miles de personas que trabajan en estas poblaciones. Que son la mayoría de gente tremendamente honesta que se ve lamentablemente afectada por el narcotráfico. ¿El Cojo César cuando ve que llega Carabinero opone resistencia o finalmente se entrega? No, realmente se produce el control de identidad y él al ver que nuestro personal estaba procediendo, más aún con carros policiales del uso distintivo de nuestros colores, él llegó y se entregó. En un principio ustedes llegaron con funcionarios además de civil, entonces es muy complejo poder reaccionar, claro. Nuestra patrulla trabaja de civil. Perdón, es que ya lo hemos visto ya. Bueno. Acuérdate, ¿cuándo lo vimos? Ayer. Sí, que yo lo comenté, ¿te das cuenta? No, es con la señora que se metió con su bebé y llamó al 133. Y yo dije que era muy buena idea porque la aproximación no se hace evidente, no tiene el celular de las patrullas características. Lo que pasa... Lo están implementando en... Lo que ocurre es que nosotros, este proyecto piloto está en complemento al 133. Nuestra principal plataforma de comunicación con el ciudadano es efectivamente el 133. Esto es un plan piloto inserto desde el punto de vista de las TI. Nosotros no debemos desconocer que hoy día estamos insertos en una sociedad donde hoy día se utiliza la tecnología. Hace más de 20 años apareció o se creó el primer smartphone, el primer teléfono inteligente. Y hoy día nos encontramos con un país, Chile, que ocupa el primer lugar en el uso de las TI en Sudamérica. Por eso hoy día tenemos 26 millones de celulares y 17 millones de habitantes. Exacto.
Entonces, hoy día todos estamos preocupados de poder... No solamente este aparato, hoy día yo hablo por teléfono. Claro. O sea, con suerte hablo. Hoy día yo tengo mi oficina. Hoy día tengo mi mail. Tengo mi vida. Tengo mi vida acá. Claro. Hoy día se me pierde el celular, se pierde parte de mi vida. Sin duda, ahí es un medio de prueba para muchas cosas. Efectivamente. Coronel, cuando usted nos explica este operativo, la verdad es que fue efectivamente súper exitoso. Tuvo que ver con el apoyo ciudadano. Yo me pregunto... ¿Por qué tiene que hacer la pega 1, 2 y 3 veces, Carabinero? Esta persona tenía un prontuario impresionante. Y cuando uno habla del Cojo César, uno se remonta inmediatamente a una tarde de domingo en el camino a Melipilla, cuando cerca de 500 personas, a eso de las 5:30 de la tarde, disfrutaban en un parque de diversiones, entre montañas rusas, carruseles y alegría de parte, sobre todo de los menores de edad. Dos familias se enfrentaron a balazos. Uno de los integrantes era el Cojo César, que abatió de 19 balazos a una persona, en ese entonces de 28 años, que murió inmediatamente en el lugar, y su hermano quedó grave con 7 heridas a bala. Esto en el Mampato, un parque de diversiones que todos conocemos. Tradicional, claro. Es muy entretenido, por Súper cierto. familiar. Muy familiar, pero que estas dos familias trasladaron lo que siempre habían hecho al interior de la población La Legua, y eso es lo inédito, hacia afuera de este recinto, La Legua, a pleno parque de diversiones. Los balazos y las armas llegaron entonces hasta este lugar. Una persona murió inmediatamente. Eso ocurrió el 23 de octubre del año 2011. Bueno, a él en ese entonces ya se le buscaba. Ya había y tenía prontuario de haberle dado muerte antes de esto a otra persona. O sea, el tipo es un pistolero que además tiene un ejército de guardaespaldas que siempre lo protegen. Coronel, él, por todos estos hechos que yo le describo, ¿pasó por la cárcel o no? Sí, pasó por la cárcel. Cumplió una condena. Pero él tenía deudas pendientes con la justicia. Ahora, es ahí donde nosotros como institución, que es nuestro deber de garantizar el control de orden público, pero también hacer valer el imperio de la ley. Nuestra institución genera estrategias que nos permiten poder cumplir con el mandato de la ley. Es por eso que constantemente nuestra institución está generando estrategias que permitan dar cumplimiento a los diversos requerimientos que genera la ciudadanía. Por eso es importante... Pero tras esta balacera en el Mampato, él fue detenido. Sí, estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel. 5 años. Entiendo que cumplió condena. Cumplió condena. O sea, mató a una persona, pero lo condenaron a 5 años. Y tienes que agregarle algo más. Dentro de la cárcel, y esto no es algo que digo yo, lo dicen los amigos de Gendarmería, él manipuló el tema de la droga como si estuviera en libertad. Grandes peleas que se produjeron en el entorno de él en la cárcel se deben justamente a la disputa que él originó. ¿Por qué? Porque tenía un problema de Romeo y Julieta con una de las chicas Galvez. Claro. Sí, una de las más aguerridas del clan de los Galvez. Ahora, inspector, una consulta, porque según me acuerdo del caso del Mampato, finalmente los que se culpan son como las especies de soldados de él. Son los que terminan por pagar la condena y él sale libre. Esa fue la fórmula de él, po. Claro. Él sale absuelto. Esa fue la fórmula de él, po. En el fondo es como si nunca hubiese Él dijo, no, cometido el sí, hubo 20 tiros, dijo, pero yo disparé 2 o 3, dijo. Algo así fue la... ¿En serio? Fue súper especial lo que él dijo. Para mi gusto la comprobación no fue la adecuada, desde mi perspectiva muy modesta. Y lo que vino después fue interesante, porque él fue capturado al poco tiempo. Y se dice que en realidad se entregó, porque él quedó encargado a la otra banda. ¿Te das cuenta? Si él queda en libertad unos meses más, no estaría contando el cuento. Bueno, mira, y por eso mismo, tenía que estar ahora, en la cárcel. Lo que estábamos viendo en la formalización, el abogado defensor del Cojo César lo primero que dice es que por favor se vaya a una cárcel de alta seguridad porque le tienen miedo a la represalia del clan de los Galvez, que se la tenían jurada hace mucho tiempo. Claro. Bueno, ahí dentro de esa cárcel de seguridad siguió liderando un grupo y eso ha quedado manifiesto, fíjate. Y pese a todo lo que te estoy contando, a los 5 años, como lo dice el coronel, el hombre está en libertad. Claro. Dándole de nuevo trabajo a la policía para buscarlo. Mira todo el tiempo. A propósito de eso, perdón, inspector, ya que la cárcel de alta seguridad está en este momento en un proceso de reparaciones, lo que no le permitiría cabida a otro integrante más, ¿qué se hace con un individuo así que probablemente donde vaya a caer va a tener problemas con alguien? O más bien dicho, se la tienen así, pero prometida. ¿Dónde se reubica alguien así? Bueno, que en realidad a esta altura como que poco importa, es como que vayan, que pase lo que pase nomás prácticamente, pero... Hemos visto individuos tan peligrosos como el que quedan en la más absoluta libertad dentro de las cárceles de Chile.
Y lo podría ratificar el director de Gendarmería que estuvo aquí sentado. Quedan operativos. Quedan operativos. Si ese es el problema que le veo yo a la historia. Entonces, cuando ves el trabajo policial que hay para detenerlos, pues, este hombre después no quiso ser detenido. Así, al principio sí, la compañía los 5. Pasaron los 5 años y nadie lo encontraba en ningún lado. Si no es por esta ciudadana que va con esta aplicación de Carabineros y ellos van y lo detienen, lo tenemos en libertad por mucho tiempo más. Claro. Y yo te aseguro que liderando una banda importante en este momento, porque se comenta de él a la lengua actualmente. Claro. Y se comenta en el nivel de los líderes. Y ¿por qué no está detenido? Te pregunto yo. Mis colegas han allanado 3 casas en los últimos años buscándolo a él. Perdón, en el último año. Sin frutos, sin resultados. ¿Dónde estaba escondido? Sin embargo, estaba ahí en una cancha de fútbol luciendo su arma. Llega Carabineros, se entrega. Es que eso es lo más, yo lo encuentro más peligroso que de los otros casos que hemos hablado, querido inspector, porque es un tipo que es tremendamente perverso, despiadado, para protagonizar una balacera en un lugar donde está repleto de familia y en el cumpleaños de sus propios hijos. O sea, a una persona le llegaron 19 balazos, al otro le llegaron 7 balazos. Estamos hablando de un tipo que es despiadado absolutamente y que no le importa que ese parque de diversiones estaba lleno, pero repleto de familia. Y por otro lado es demasiado estratega, porque cuando llega Carabinero, él conoce bien las leyes, él sabe todo, él se entrega. Pero él lo primero que hace es pedir su seguridad para apartarse de los Galvez, quien finalmente, él no está huyendo a la policía, él está huyendo a los Galvez. Exacto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Me imagino que se vio rodeado. O sea, sí, fue un procedimiento donde permitió la captura, pero a través de una coordinación con personal de la 13 Comisaría de La Granja, donde ellos llegaron a esta cancha y se procedió a la detención. Ahora, yo quiero hacer valer una cosa. Nosotros, nuestros sistemas informáticos nos permiten planificar nuestros servicios a través del predictivo. Es decir, nosotros focalizamos los servicios policiales en lugares donde posiblemente podrían ocurrir ciertos delitos. Por eso, pero esos sistemas informáticos se alimentan de la denuncia que hacen las personas. La importancia de la denuncia. Por eso nosotros como institución siempre estamos señalando y reiterando que por favor la gente denuncie, porque a través de la denuncia nosotros podemos focalizar nuestros servicios policiales a través de un concepto de oferta y demanda. Pero para este caso nosotros no hubiéramos sacado nada. Por favor, hubiéramos tenido 100 dispositivos, hubiésemos tenido helicópteros, hubiésemos tenido personal de infantería, pero a través de esta denuncia ciudadana permitió la captura. Claro. Ya lo decía el inspector, pues, o sea, ¿cuántas veces fueron a buscarlo en distintas casas? Y no lo que decía el inspector, 3 allanamientos, lo que significa el costo hora hombre, lo que significa la planificación, poder allanar esos 3 domicilios, como decía el señor inspector. Pero, coronel, todo eso se podría haber evitado si, creo yo, la justicia hubiese hecho algo distinto con esta persona, porque el 2011 mueren personas en el Mampato, esta persona se va preso, es condenado a 5 años, pero llegan los amigotes, los soldados, se echan la culpa, entregan las armas, dicen, no, las armas no tienen las huellas del Cojo César, él es inocente, sale absuelto. Al poco tiempo mata a otra persona, en un caso por el cual se encontraba prófugo hoy día. Claro. Y es encontrar en una cancha de fútbol. Entonces, ¿qué les pasa a ustedes como institución, como carabinero, a usted como coronel, cuando tiene que hacer la pega 1, 2, 3, 4 veces, y no solamente hacer la pega tantas veces, sino que se exponen personas inocentes a partir del actuar violento de personajes como este? Bueno, la verdad que en lo personal me genera un poco de frustración, porque nosotros, nuestra consigna, nuestro empeño es poder ayudar a la gente al desvalido, a la gente que tiene necesidad. Eso implica mayor cantidad de recursos para poder enfocarnos en la captura de este individuo. Pero sí también nos produce satisfacción cuando a la propia gente que está involucrada, que está con problemas, que no puede vivir en paz, nos denuncia ciertos hechos que nos permita proceder. Sí. Por eso es importante esta comunicación directa que debe existir con la ciudadanía, que debe existir con la persona que tiene problemas y que ella debe tener la seguridad que nuestra institución va a proceder en poder satisfacer su requerimiento. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me produce miedo saber que hay otros Cojos César que caminan y que recorren las calles con pistola en libertad y que van a lugares públicos, que van a un parque de diversiones, que van a un estadio de fútbol. Claro. Que el día de mañana van a un mall, que van a una feria, que caminan por la calle y que tú te la puedes topar. Que pueden comer al lado de tu mesa. No le he hecho nada a ese pistolero.
Y espero que él tampoco me haga nada a mí, porque... Pero las balas locas existen. Pero las balas locas existen. Y si ese pistolero se encuentra con el integrante de la banda rival o con el hermano de su ex polola y empieza a haber una cuestión sentimental y tú estás en la mitad, evidentemente que te da miedo. O sea, imagínate su prontuario. Un parque de diversiones donde uno va con los niños un domingo. Un partido de fútbol. Entonces, ese es el temor de la ciudad. Ya, pero mira, el colmo de la ironía, ¿cuál sería? ¿Sabes cuál es? Que en una semana más o en unos días más este señor queda en libertad. No, pero ella va. Es que, claro, para nosotros sería noticia. O sea, ¿qué hay que hacer para que uno Entonces la gente que le está denunciando a Carabineros se va a motivar con eso, digo yo. ¿Ah? Se tiene que motivar igual. Lo que pasa es que lo que dice el inspector tiene mucha razón, porque yo lo que veo acá es que no es cualquier narcotraficante, es estratega. Es súper. Es muy estratega. O sea, ya lo demostró con el tema del parque de diversiones. Que los soldados se culpen, que las armas las entreguen. O sea, hola, sí, mira, te traigo las armas para que las pericias. ¡Oh, no tienen huellas! O sea, es demasiado estratega, sabe muy bien la ley, maneja muy bien el entorno y a su séquito. Entonces es un tipo que es más complejo de poder encarcelar, porque ya rehabilitar, digamos que no va, pero de poder encarcelar y de poderlo hacer pagar por sus crímenes. Faltó decirte que las 3 personas que se involucran en este proceso del abogado, podría haberlo dicho, el que lo defendió, no sé si lo diría también, le tenían terror. O sea, los fulanos declaraban lo que él quería o les costaba la cabeza. O sea, ahora, ese tipo de individuos. Por eso te digo, si sale a libertad mañana, vamos a tener más gente llamando a Carabineros avisándole que está este individuo en la calle ostentando su arma como él lo estaba haciendo. Claro. Me pregunto yo. Claro. Es que es un buen punto. Falta el recado judicial. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que hoy puede que haya una confianza, porque siempre el trabajo de Carabineros ha sido impecable hasta el punto que le compete, que es buscar a un criminal, atraparlo y pasárselo a justicia. Y de ahí para adelante la maquinaria hace unas cosas tan extrañas, digamos. La puerta ancha y la puerta giratoria. Claro, que alguien puede vender un libro pirata y pasa 5 años dentro así, pero así que lo saque ni Dios. Y otro así que mató, digamos, a todos en la cuadra, sale el otro día. Cosas así. Entonces, como usted bien dice, y es el llamado, la verdad, si es que uno dice, ¿sabes qué? Es buena idea que todos seamos ojos y oídos de Carabineros ante la injusticia, ¿cierto? Ante la delincuencia. Y yo, como ciudadano que quiero participar, quiero tener la seguridad que si yo voy a meterme ahí, es que en la ayuda al tipo lo dejen adentro. Eso, porque si sale yo voy a sentir como que, participé en... Pero esa seguridad no te la puede dar Carabineros, la tiene que dar el Poder Judicial. Exacto. Entonces, hasta acá vamos bien en la ecuación. Hasta acá vamos bien, claro. Bien en la ecuación. Entonces, mirando la cámara, de ahí para los que les corresponda, que finalmente esto funcione. ¿Se puede hacer esa petición, Claudio? O sea, hasta acá vamos a inscribir. La gente quiso participar y quiso perfecto. Ahora hago las denuncias. Llegó Carabineros, agarraron a un tipo que lo están persiguiendo más peligroso que el Natre hace tiempo. Sí. ¿Cómo hacemos que ahora lo que corresponde no falle? Sí, lo que pasa es que el proceso investigativo en sí es un poco más claro y más simple de entender, porque consiste en la investigación propiamente tal, tomar al individuo y ponerlo a disposición de la justicia, ¿ya? En cambio, el proceso judicial es mucho más complejo porque depende de muchos factores. Por ejemplo, hay ciertos delitos que sin víctima no hay cómo poder imputar al culpable y no tenemos cómo seguir adelante todo el proceso en contra de él. O, por ejemplo, cuando los procesos tal vez investigativos no son muy completos y no tenemos pruebas suficientes para poder establecer la responsabilidad del imputado. Entonces, tal vez uno dice, bien, por fin lo tomaron, lo pusieron en exposición, pero también depende de cuántas pruebas se han aportado en el proceso investigativo a la Fiscalía para que ésta pueda hacer su pega. O sea, por ejemplo, si no es que la Fiscalía se abre cadabra y aparecen las filmaciones, los testigos, las declaraciones, las armas también para poder ser perizadas. Pero en este caso, él podría alegar, sí, efectivamente, yo estaba en una cancha de fútbol amateur, estaba manipulando un arma, pero no estaba disparándole a nadie. Bueno. Y la justicia diga, ¿sabes que tiene razón? Y claro, y la justicia como puede acreditar solamente el tema de un porte ilegal, por ejemplo, que tiene una penalidad mucho más inferior, obviamente por eso te van a poder sancionar, porque no tengo pruebas para establecer lo otro. En este caso puntual, él estaba prófugo. Sí. Él se encontraba prófugo por ende la condición. Una orden de detención pendiente. Una orden de detención pendiente. Entonces, probablemente la justicia opera distinto, pero hemos visto muchos casos en el que se han hallado arsenales en automóviles, Carabineros hace la pega, cuando llegan a tribunales, la detención es ilegal. Así que por favor, que estos señores...
porque abrieron la puerta con la mano izquierda, no con la derecha. Así cosas así, el caso llegó hasta la Suprema, de hecho, y se declaró la nulidad de los dos juicios por el hecho de que los vidrios estaban polarizados y que el hecho del vidrio esté polarizado, Carabineros decía que era un problema de presunción o indicio de que algo estaban intentando ocultar estos gallos dentro del auto. Y por eso efectúan el control al vehículo. Claro. Y cuando lo efectúan, dice después tribunales, dice no, porque los vidrios polarizados no son justificación para esa atribución a Carabineros. Claro. Y ahí le cortaron las alas a Carabineros. Sí. Es una interpretación legal que se hace respecto a las facultades que puede o no tener la policía. A mí, ¿saben? Respecto del primer acto conocido del Cojo César, lo que más me molesta, lo que más me duele, es que este parque infantil se encuentra muy cerca de barrios populares. Entonces resulta que la excusa de muchas empresas, muchas veces, para no instalarse en esos barrios, es que es peligroso, es que es un barrio complicado, es que no es rentable. En este caso, esta empresa de diversiones se instaló ahí, estaba ahí. Y este tipo rompe una regla de oro que conocimos hace poco tiempo, de que donde vive la gente, donde está el barrio, donde están tus vecinos, no se debiesen perpetrar actos de violencia. Lo vimos en el famoso caso de la Yaqui, ¿no? Que hubo disparos en la misma población, que eso no se hace como regla de oro. Aquí este tipo, esa regla, la famosa yeca. Este tipo tampoco le importó mucho esa regla de oro. Estuvo dispuesto a disparar en un lugar donde había niños, de gente de trabajo, vecinos de él que lo conocían quizás de toda la vida. Entonces son tipos malos, pero malos de adentro con todo. Fíjate que hace algunos años CIPER publicó un reportaje que daba cuenta de cuáles son, con nombre y apellido, los soldados pistoleros más peligrosos que habían en ese entonces en la población La Legua. Y en ese tiempo el Cojo César tenía 23 años, hoy tiene 28, si no me equivoco, cuando fue tenido 28 años, o sea, fue hace 5 años. Y resulta que él más bien partió siendo un pistolero, más que un narcotraficante, partió siendo un pistolero que custodiaba al gran narco. Ya. Y se especializó en el hecho de disparar y de darle protección y seguridad al pez gordo. Claro. Y así comenzó a generar un currículum, una carrera de buena apuntador. O sea, a lo que le apuntaba él, le disparaba. Casi que una carrera de sicario. Exacto. Una carrera de sicario y especializándose con distintas pistolas, entrenándose. Hasta que fue dándole muerte, ya no se entrenaba con tarro, o sea, por decir, o con un blanco, no, con personas. Fue ascendiendo. Fue ascendiendo en la escala de violencia y de peligrosidad. Y César Liberona Miranda, así se llama el Cojo César, tuvo antecedentes por homicidio, infracción a la ley de armas, hasta que en definitiva se enfrascó en una disputa sentimental cuando mató al pololo de una de las Galvez, ¿no? No es así. Porque él la pretendía. Y ahí el tema ya pasó más allá, más de proteger el narco, a proteger también el ego y la dignidad de un tema más bien sentimental. Además, inspector, ¿qué pasaba con los controles en los lugares en aquel entonces del acceso de armas? Porque esto fue el 2011. Sí. Este tipo andaba celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos o de una de sus hijas. Una de las víctimas, también estaba celebrando un cumpleaños. Entonces andaban en el cumpleaños de los niños. Claro. Un domingo celebrando el cumpleaños de los niños. Ambos celebrando el cumpleaños en distintos... Pero andaban armados. Claro. O sea, podían entrar armas sin ningún tipo de problema. Entonces cuando se encontraron, se miraron feo, se acabó el cumpleaños, pero vamos a disparar. Y aquí es cuando uno se pregunta, ¿hubo alguna vez, inspector, coronel, se acabaron los códigos? Porque, a ver, ahí están con su familia. Yo no entiendo de cómo a la hora de ponerme a disparar, bueno, soy yo y a eso viene el mundo. En la mente de estas personas. Ahora están tus hijos, están tus familiares y ¿para qué mencionan del resto de las personas presentes? Porque le importa nada. Pero por último, los suyos propios. Se acabaron los códigos, es como que se cayó todo, digamos. O sea, por último, antes, en el antiguo ladrón, en el clásico ladrón, uno tenía una cierta confianza que no asaltaba a la abuelita, no le pegaba a los niños. Y hoy día es como que se pudrió todo, pareciera, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros los casos que hemos visto allá, ya esos códigos no existen. Ese código ni mujeres ni niños, Hoy día ellos actúan de una manera inclusive con alevosía, no importando a la gente que les rodea. Esa demostración. Esa demostración de fuerza. Pero nosotros como institución, como Carabineros de Chile, hemos estado ahí. Yo quiero hacer presente el tema de, por ejemplo, la población legua. Hoy día la legua no es lo que era antiguamente. Hoy día tenemos cifras que nos avalan de que ha ido bajando paulatinamente las balaceras que hemos implementado tecnología,
cámaras corporales que nos han permitido que el personal que trabaje en la legua de emergencia esté constantemente. Coronel, y en ese sentido, el haber derribado los muros de la legua de emergencia, en el fondo, ¿fue una medida efectiva? Es súper efectiva, muy efectiva haber derribado esos dos muros, donde nos permitió hoy día tener el control de lugares donde antiguamente uno entraba y se encontraba sin salida. Claro. Hoy día yo me atrevería a decir que hoy día la lengua es mucho más segura de lo que era antes. Uno no puede descartar que puedan ocurrir eventos. El riesgo siempre está, no existe el riesgo cero. Pero sí, todos los servicios que ha realizado mi institución a través de la estrategia del mundo operativo establece que estos servicios, tanto preventivos como focalizados, están resultando. Ahora, lo que viene... Por eso, pero perdón que te interrumpa. Sí, por favor. Por eso yo vuelvo a reiterar, como lo dije en un principio del programa, es la denuncia de la ciudadanía. O sea, es tremendamente importante para nosotros que la gente denuncie, tanto el nivel 133, como en este caso la aplicación SOSEI. Porque nosotros sobre eso actuamos. Es que probablemente la persona que denunció que estaba el cojo César vio una persona con una pistola, pero no sabía de quién se trataba. Y finalmente ustedes se toparon con la sorpresa de que era uno de los hombres más buscados por la policía, que estuvo prófugo durante 2 años con una orden de detención, y que gracias a ese vecino o a esa vecina logran detener. Es como cuidarnos entre nosotros mismos. Pero por supuesto. Funciona con esa dinámica. Tú tienes que pensar lo siguiente. Si hoy día yo tengo aproximadamente 38.000, 40.000 personas en el sector de la Prefectura Sur que han bajado el aplicativo. Son 38.000 cámaras en vivo que están mirando la calle, que están mirando el lugar donde están. Mira, hoy día tú en todas partes hay una serie de inversiones que a nivel de seguridad de cámaras en las poblaciones, en los lugares públicos, etcétera. Las mismas empresas privadas invierten una serie de medidas de seguridad. Pero cuando tú tienes a 38.000, a 40.000 personas que hoy día están mirando en vivo lo que está ocurriendo, eso es lo mejor. Sí, claro. La seguridad es de todos. Tiene toda la razón. La seguridad es transversal. Yo, como institución, tengo mi deber de concurrir a un requerimiento y dar solución a una persona. Yo encuentro buenísimo que se estén poniendo... Conita, perdón. Al tiro con la Conita, que hay un punto que me llama la atención, Cornel, que tiene que ver con el poder de fuego de estos tipos. Estaba revisando algunos antecedentes de lo ocurrido en Mampato el 2011. Y ya el 2011, un compinche de el cojo César, el Rusio, cuando se echa la culpa y dice, no, yo estaba ahí, todo empezó porque nos teníamos mal, en fin, alguien me disparó en el muslo y yo ahí yo saqué el arma y me puse a disparar. No coincidía su relato porque él decía que había disparado cierta cantidad de balas, no coincidía con las balas que habían encontrado, en fin. Él desenfundó en aquel entonces un arma de la cual nosotros hemos hablado aquí en el programa, que es la famosa Glock. La Glock. La Glock. La Glock es un arma súper poderosa, muy versátil, muy fácil de manipular. Modificable. Y que está en manos del delito hoy día, pero así, a diestra y siniestra. Y además es modificable, se puede transformar en una especie de metralleta. ¿Con qué armamento pillaron ahora al cojo César? También con una Glock. ¿Qué me puede decir del poder de fuego que tienen estas personas? Con una pistola de similares características. ¿Ya? Pero sí, con un cierto poder de fuego, porque ellos, fíjate que ellos siempre están pensando en poder enfrentarse con otras bandas por un tema territorial. No obstante que tengan un enfrentamiento con carabineros o con la policía de investigaciones, pero ellos evitan eso. Ellos van a defender ciertos territorios o de hegemonía en venta de droga con otras bandas. La lucha entre ellos. Lucha entre ellos. Perfecto. Nosotros tenemos en el tema del Castillo, por ejemplo, donde la policía de investigaciones tuvo un procedimiento exitoso con un delincuente que fue tomado detenido a través de un procedimiento que duró, una investigación que duró 7 meses, permitió desbaratar toda una familia en el sector del Castillo, donde hoy día el Castillo, el sector del Pantano, es distinto. ¿Ya? Lo revisamos todavía. Hay un procedimiento muy bueno que realizó la Policía de Investigaciones, donde hay un trabajo inclusive en conjunto con nuestra institución, en la subcomisaría del Castillo, donde permitió, a través de un trabajo secuencial, a través de un trabajo de investigativo por parte de la Policía de Investigaciones, desbaratar
toda prácticamente una familia. Coronel, un poco volviendo a lo que estaba planteando Salfate, que tiene que ver con estos códigos que socialmente uno piensa que siempre existieron, con los abuelitos no, con los niños no, o sea, como que había una cierta restricción, un cierto pudor. Tiene que ver con eso mi pregunta, porque mientras más aplicaciones de seguridad, mientras más cámaras hay, mientras más recursos se destinan para todo lo que es la seguridad ciudadana, ¿por qué por otro lado vemos que los delincuentes cada día son más indolentes, se sienten más impunes? En el fondo es como que hiciera un efecto contrario en la mentalidad del delincuente, en el fondo siendo que hay cada vez más recursos, cada vez más vigilancia, pero es más indolencia de parte del delincuente. En el fondo, que no sé si ustedes como carabinero, como institución, tienen como una explicación a eso, que es como la falta de apego a la vida, la falta de valores, es total una vida, no es más que una vida para ellos. Mira, muy interesante tu pregunta, pero yo quiero dar una respuesta desde el punto de vista macro. Hoy día la sociedad ha cambiado. Hoy día tú tienes un chileno, o la sociedad en el mundo, mejor dicho, ha cambiado. Tú ves la misma generación de los millennials, la misma generación de los X, los Y. Hoy día tenemos una persona que es distinta hace 30, 40 años atrás, con una sensibilidad distinta a lo que eran 30, 40 años atrás. Un empoderamiento distinto. Hoy día tienes una sociedad empoderada, hambrienta de derechos y pocos deberes. Hoy día tenemos personas muy cultas porque hoy día hay más acceso a la educación. Y eso permite que tengamos una sociedad mucho más crítica de lo que era antes. Claro, pero más enfurecida también. Pero también el chileno en sí ha cambiado porque ha tenido más acceso a tecnología, ha tenido más acceso a recursos, etc. Y eso también permite que sea una persona donde figure un cierto nihilismo frente a cosas que no le interesan. No le interesa, así de simple. Claro. Por eso es importante, yo creo que no tener y no perder la capacidad de asombro frente a los hechos que están ocurriendo. Porque sí o sí el día de mañana yo puedo ser víctima. Por eso esto es un tema de todos los días, a través de nuestra institución, Carabineros de Chile, a través de una estrategia de un servicio focalizado, un servicio preventivo, etcétera. Y si bien no es un fenómeno global, o sea, no está encapsulado en lo que se circunscribe a su prefectura, la prefectura sur. Pasa en todo el país, ¿no? Puede pasar a cualquier persona, no hay que creer que esto pasa en las noticias, esto pasa en un barrio, no, esto pasa en todo Chile. En cualquier momento uno puede ser víctima de una... Pero si lo veíamos ayer, el Parque Arauco, o en el fondo como eso de que, claro, no estigmatizar a ciertas comunas, hoy día en cualquier comuna yo creo que cualquier ciudadano se siente inseguro, o sea... De hecho, el primer fue en el Mampato, pero luego atacó en Irarrázaval. Después hubo un crimen del cual él también fue acusado de ser el protagonista de darle muerte a una persona en la comuna de Ñuñoa, que es por el cual fue formalizado ayer. Él tenía una orden de detención pendiente por un crimen ocurrido en la calle Irarrázaval, en plena comuna de Ñuñoa, cuando posteriormente, después de lo ocurrido en el Mampato, le dio muerte a otra persona allí en este sector también céntrico, además. Ahora, se mueve por todos lados. Me da la impresión que, a diferencia del típico delincuente empoderado, que es como líder de alguna facción, generalmente tienden a quedarse en el lugar que ellos consideran que es su imperio, su reino. Sin embargo, él lo podemos ver que se desplaza por comunas que están, digamos, por cualquier parte, digamos. Tiene un despliegue, tiene una pachorra, digamos. Es el miedo. O sea, él a donde sea que vaya, va al doctor y va con pistola. Exacto. O sea, es como, donde quiera que vaya, va con pistola. Sí, claro, es como, a ver, no quiero exagerar, pero es como que tiene prácticamente un caminito de cadáveres que ha ido dejando por donde él va cambiándose de comuna. O sea, como que tiene un muerto en cada lugar, una cosa así. Claro. Es súper curiosa la historia. Además es tan joven, 28 años. Esperemos que la justicia ahora haga lo suyo, que le dé una condena, que no le otorgue beneficios y que sea una condena grande. O sea, que 5 años por matar a una persona es bastante poco. Es muy poco, sobre todo cuando uno intuye, huele que hay algo extraño cuando llegan los amigotes o los soldados a echarse la culpa. Y dicen, a entregar las armas. Cojo César no fue, Cojo César es un niño de la casa, tranquilo, bueno, santo, casi que acólito. Guagua de pecho. Guagua de pecho. Fíjate que le preguntábamos al coronel recién qué le pasa a él como carabinero cuando hace la pega 1, 2, 3, 4 veces y la justicia resulta que deja libre a este tipo de personas. Se encuentra con nosotros aquí en el estudio el abogado en aquel entonces, el año 2011, cuando ocurrió lo del Mampato, del Cojo César. Don Carlos Espinosa, ¿cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Me gustaría entender bien cómo fue la dinámica del derecho en torno a esta persona.
Esta persona se encontraba aquel domingo celebrando el cumpleaños de una hija en el Mampato, se enfrasca en una discusión con alguien de una banda rival, muere una persona en el Mampato y él es condenado a 5 años. Pero luego, ¿cómo fueron las circunstancias para que él fuera absuelto de su condena? Lo primero que quiero decir es que cuando una persona absuelta, obviamente los antecedentes acompañados en su momento no fueron suficientes para condenarlo. Es muy importante que la gente sepa que cuando una persona es absuelta, quiere decir que la justicia en todos los estamentos, tanto en primera instancia como las cortes, cuando revisan esto, establecieron justamente esa situación, que él no era responsable del homicidio que se le inculpaba. O sea, inocente. Sí. Mire, fíjese que eso es importante. Fíjese que en Estados Unidos cuando se dice, no se dice inocente, se dice no culpable, no guilty. Es decir, justamente lo que puede establecer la justicia es que él no es culpable. Pero no es reflejo de la realidad siempre. O sea, una cosa es lo que pasó y otra cosa es lo que se pudo probar en una corte. Una cosa es la verdad y la otra la verdad. Pero perdón, por eso, de deficiencia, ¿eso? Lo que estoy diciendo yo es que cuando los sistemas procesales adversariales nuevos que en Chile rigen del año 2000, lo que uno intenta establecer es la verdad procesal. Claro. No es la verdad, entre comillas, verdadera. Es decir, claro, es una réplica exacta, no es una réplica exacta de lo que pasó. Es, a través de la prueba, llevar estos antecedentes y replicarlos en un juicio. Y si eso es suficiente para el estándar de la duda razonable o más allá de la duda razonable, esta persona es condenada. Si el estándar es menor, va a ser condenado. Abogado, pero en un primer momento se declara culpable a Cojo César. No, él fue absuelto de inmediato. Ya, entonces, ¿por qué? ¿Qué características tuvo que no se pudo probar que...? Porque él estaba armado en el Mampato. No, no es que él estuviese armado. Lo que pasa es que hay antecedentes que dicen, hay testimonios que decían que él estaba armado. ¿Ya? Hay testimonios que dicen que no estaba armado. Entonces, por lo tanto, esos relatos de historias que se dan en un juicio son sopesados por los jueces. Por lo tanto, lo que yo me gustaría señalar es que cuando una persona es absuelta, y no solamente porque nosotros tenemos, disculpe, controles horizontales, no tendremos controles verticales. Me explico. Hay jueces de garantía, hay jueces orales que son 3, hay jueces de Corte Suprema que son 5 y jueces de Corte de Apelaciones, me refiero en salas, y que son 3. Por lo tanto, todos esos son de alguna manera controles que va teniendo desde un inicio del control de la detención hasta un final. Por lo tanto, todos esos controles están de acuerdo al Estado de Derecho. Y si justamente un tribunal estableció su inocencia es porque efectivamente no hubo antecedentes suficientes para eso. Y en ese periodo de controles, ¿cuánto tiempo pasó por la cárcel? ¿Cuánto tiempo pasó por la cárcel? Porque me imagino que él estuvo privado de libertad un tiempo. Prisión preventiva, ¿no? No me acuerdo exactamente cuánto estuvo, pero estuvo más de como 8 o 6. Pero, abogado, perdone que yo lo presente de otro modo. Sí, por supuesto. Hasta uno sabe, de repente la información no es tan fidedigna. Pero creo que en este caso es muy feíno lo que le voy a decir. Dígame. Hasta donde yo sé, esos mismos testigos que tuvieron una actuación dubitante frente al tribunal fueron intimidados. Y esa intimidación obviamente que vino de parte de su defendido. Entonces yo le hago la siguiente pregunta. A lo mejor usted lo deslizó y no se dio cuenta. Usted dijo que el sistema no había sido eficiente. ¿Eso quiso decir? No. Esperemos otra pregunta más. Si el sistema investigativo hubiese sido más eficiente a su juicio, y aquí le pregunto de corazón, ¿él hubiese merecido una condena mucho mayor? A ver, primero, yo no soy quien para establecer condenas o no condenas, primero. Segundo, lo que puedo decir efectivamente es que una persona cuando es imputada y el sistema es establecido de esa manera, ¿por qué? Porque podemos tener testigos, no sin rostro como en otros países, pero sí testigos protegidos. Los hay. Tenemos testigos que están con un biombo. Es decir, tenemos testigos caracterizados. Sí, pero es decir, el Ministerio Público, el Ministerio Público tiene una serie de fórmulas para establecer que esa persona tenga seguridad. Ahora bien, no podemos tapar el sol con un dedo, que muchas veces los sistemas son insuficientes. Bueno, es un tema legislativo, no es un tema judicial que en el momento debe resolverlo. Abogado, ¿en qué se basó su defensa para lograr la absolución de esta persona? En la duda razonable. Efectivamente, o sea, él no disparó y no hay entendemos que efectivamente no es autor del
ilícito que se le imputó. Pero que yo encuentro, perdón que eso lo diga, pero yo encuentro que débil el sistema para poder probar la culpabilidad de alguien, porque basta con que vengan 4 testigos que digan yo estuve en el Mampato ese día y no lo vi disparar. Y yo no lo vi disparar. De hecho le estaba comprando palomitas. Compró palomitas y se acabó. Y los tribunales no lo van a condenar si no hay una cámara, si no hay un video, si no hay 25 otras personas que digan el disparo. Los testigos son su guardaespaldas. Además, ¿no le parece? No es así. La prueba en Chile, por lo menos como en otros países, y en derecho comparado yo hago clases en México y en otros lados, justamente la prueba no se cuenta, se pesa. Es decir, la integridad de un testigo puede ser testeada. Si, como dice usted, un testigo es un soldado, va a caer, si es una mentira, va a caer. Es muy fácil. Yo contraexaminado muchas personas en juicio oral, cuando fui defensor penal público, me tocó contraexaminar gente. Y efectivamente las mentiras se piden muy rápido en el sistema. ¿Por qué? Porque no tienen una línea y una continuidad. Por eso están los antecedentes que nos aportan. La carpeta investigativa no va a juicio. Lo que va a juicio es la declaración en ese momento, y los jueces lo que perciben es en ese momento. Y si un juez percibe que efectivamente le están mintiendo, ese tercero imparcial e imparcial lo que va a resolver y decir, sabe que no le creo. Y muchas veces lo dicen, no le creo a este testigo porque en comparación con otros testigos que dieron razón de sus dichos, que establecieron una mecánica diferente, que estaban mirando de forma diferente, porque es más, en el juicio inclusive se estableció dónde estaban, cómo estaban, las distancias que se tuvieron, dónde estaba la persona, etcétera. Es decir, hay fórmulas de establecer. La misma policía estableció fórmulas de trabajo y a lo mejor para el tribunal fueron insuficientes. Y en casos como este, perdón, inspector, en casos como este, ¿quién presenta los testigos? Me imagino que ustedes como defensa llevaron testigos que aseguraban que el cojo César estaba con la torta en las manos cantándole feliz cumpleaños a su hijo mientras que se realiza la balacera, y que me imagino el Ministerio Público presentó testigos que decían absolutamente lo contrario. Sí. Ya, ¿y Carabineros también va a declarar en esta situación? Sí, el Ministerio Público los lleva a declarar siempre. Todo el personal. ¿Sabes lo que yo veo preocupante, abogado? Veo que cuando se trata de ampones de esta categoría, de esta calaña, tenemos a testigos que al final terminan temblando frente a los tribunales. Y a mí me parece eso sumamente Son amenazados grave. En los tribunales mismos, todos sabemos. Claudio nos ha visto presencia de la prensa incluso. Y usted dice que el sistema tiene para defenderse, que hay testigos protegidos, pero pamplina, si la verdad de las cosas es que nadie protege a nadie en Chile. A ver, yo quisiera ser muy claro. Si usted dice eso, que en Chile no hay justicia en el fondo, o que es muy fácil amenazar a alguien, el Ministerio Público tiene herramientas de protección. Ahora, si son insuficientes, se puede discutir legislativamente aumentarlas o no. Está no en el tribunal, porque muchas veces es muy fácil echarle la culpa a la justicia en términos generales. Es muy fácil echarle la culpa a los fiscales en términos generales. Yo creo que los fiscales hacen un trabajo enorme, hacen un buen trabajo. Chile tiene unos estándares bastante altos. Y bueno, la policía tiene estándares bastante altos. Y bueno, la policía de investigaciones es muy profesionalizada, y Carabineros también. Cuando hay errores, si han cometido errores, han sido sancionados. Pero abogado, hay fiscales que se han equivocado, como hay defensores que también se han equivocado. Ahora, no podemos cerrar, y yo creo que es parte de lo que debe de alguna manera mirar la ciudadanía. Efectivamente, si hay problemas de amenaza, bueno, eso se denuncia. Pero, abogado, déjeme decirle una cosa. Sí, claro. A ver, yo me pongo en el lugar que yo vivo en ese sector. Sí, claro. Una persona que es capaz de disparar 26 veces en el Mampato, en este caso, o sea, en un parque de diversiones donde hay niños, donde hay familia, donde no es un lugar para hacer un ajuste de cuenta, créame que yo no me voy a atrever a testificar en su contra, por mucho de que me digan, no, si esto va a ser bajo secreto sumario, cuando de verdad tú dices, ok, puede estar mi vida en riesgo, la vida de mi familia. Entonces yo opto quizás no por testificar a favor de él, pero sí opto por el silencio. Entonces es imposible no empatizar por quienes viven en ese sector y no se atreven y viven con miedo, porque la represalia muchas veces va a ser con tu vida o también con torturas hacia tu familia, hacia tus hijos, hacia tu madre, porque hay gente que, lo que decíamos, no tiene ningún código de nada, no le importa agredir a un niño, no le importa agredir a una mujer, no le importa agredir a un mayor, o sea, a una persona de mayor edad. Entonces, en el fondo estamos hablando de gente que no tiene código, que no tiene ética, que no tiene valores. Entonces, de verdad, ¿quién se va a poner realmente, ay, bueno, queremos limpiar nuestra comuna? Yo
Yo prefiero tratar de vivir calladita y sin que nadie me venga como un poco a amenazar mi tranquilidad familiar. Mi pregunta es, entonces, ¿cuántas denuncias de amenaza de testigos hay? ¿Usted la sabe? No la sé, pero sí creo que hay gente tremendamente valiente, o sea, y que de verdad, que me quito el sombrero por esa gente que es capaz de hacer esa denuncia, porque quizás yo no me atrevería, porque, o sea, conocemos cómo son las represalias. Yo le diría datos protegidos, digo, y al es un poco más difícil. Pero si usted me habla de civiles protegidos, yo no recuerdo ni uno que haya sido protegido por la justicia. Y si lo hay, creo que ha sido una protección. ¿Me puedo meter bastante breve en esto? Lo que la gente en su casa seguramente está escuchando hablar al colega, están escuchando todo lo que hablamos nosotros y dicen, no entiendo nada. No entiendo nada de lo que pasó acá porque todos supuestamente tenemos una persona que percuta un arma, que todo el mundo lo ve en un lugar tremendamente complejo. El colega nos explica que lograste la absolución de él, no fue condenado, fue absuelto. O sea, imagínate, viene y te explica el sistema, cómo funciona, simplemente te dice que a través de testigos, porque creo que no hubo ninguna prueba científica, solamente testigos, solamente a través de testigos, con un muy buen abogado se puede dar vuelta un juicio completamente. Sí. Entonces, lo que estamos presentando nosotros como programa es tremendo. Desde el punto de vista que tenemos un coronel que nos dice ciudadanía empodérese, acompáñenos en la lucha contra la delincuencia, y al otro lado le ponemos un colega, un abogado de prestigio que le dice no hay problema, porque aunque lleguen al sistema, acá el sistema, conociéndolo bien y manejándolo bastante bien, podemos manejarlo y podemos solucionarlo, tanto desde el punto de vista que sabiendo que eventualmente pueden haber 30 testigos del hecho. ¿Hay alguna denuncia? No hay denuncia. Jurídicamente no hay nada. ¿Cómo se soluciona, Claudio? Es que ahí está el problema, y ese es el tema de fondo en este cuento. Que mientras exista gente en el sistema, me estoy no hablando investigativo, sino que en el sistema judicial propiamente tal, que tenga un muy buen manejo y conozca las deficiencias tanto de la investigación y conozca tanto las deficiencias que pueden atacarse, vamos a seguir teniendo lo que toda la gente ve como puertas giratorias. Pero no le eches la culpa a No voy a eso, no voy a la persona, voy al sistema, voy concretamente a nosotros los abogados. A nosotros los abogados y los jueces que sabemos la realidad de las cosas y que muchas veces, por hacer una pega bien hecha, porque no se le puede pedir otra cosa al defensor, logramos esto, dar vuelta al sistema. Pero entonces y eso para mí es tremendamente... Por eso les digo. Y eso es lo que le está diciendo el colega. El sistema es el débil, no me digan a mí las cosas, vayan y reclámenlo en Valparaíso. ¿Carlos? Yo no he dicho que el sistema es débil. Yo lo digo que es un buen sistema. Es más, si nosotros vamos a casos internacionales, por ejemplo, el caso O.J. Simpson. Sí. Él fue absuelto, ¿cierto? Sí. Y la mayoría de las personas dicen que es culpable. Sí. O sea, todo el mundo cree que es culpable. Por eso, ese es el punto. Esa es la dicotomía que podemos tener. En los sistemas adversariales... Pero es que son la sentencia social, que no tiene absolutamente nada que ver con la sentencia Voy a explicar judicial. por qué lo digo. Porque los sistemas actualmente son de cara a la gente. Los sistemas contramayoritarios como este, es decir, que no son gente electa, o sea, los jueces no son elegidos, son jueces que están en contra la mayoría y por lo tanto los jueces resuelven de acuerdo a lo que ven, a lo que tienen y a lo que pueden las pruebas, las partes aportar. El sistema suena bien así, pero el problema es cuando llevas un juicio de esta envergadura, con este tipo de riesgo y con este tipo de delincuente, y solamente lo puedes sustentar a través de testigos. Tú sabes, y sabemos los dos, que a través de testigos te los vas a comer vivo, porque tus testigos van a estar perfectamente bien posicionados, perfectamente viendo el tema, y lo más probable es que por el otro lado va a estar muy compleja la pega para la fiscalía. Lo que pasa es que, a ver, aquí hay temas que son de importancia. Cuando uno dice, ¿sabe qué? Se absolvió a la persona, fue declarada no culpable porque no hubo antecedentes suficientes para condenarlo. Muchos otros sí han sido condenados. Y testigos, y a lo mejor personas tanto más peligrosas que dicen ustedes como este. Y efectivamente eso no se le dice. Lo que pasa es que para casos particulares extrapolar todo un sistema creo que no es correcto. Correcto, pero mi tema, disculpe, tema es que el sistema responde a las necesidades. Lo que pasa es que los operadores del sistema deben profesionalizarse. Es decir, si yo, abogado, no estoy capacitado a un juicio, no voy. Si la policía se capacita siempre. Es más, cuando yo estuve en el Ministerio Público y cuando estuve en la Defensoría Penal Pública, se capacitaron las policías. Las policías están siempre en capacitación. Por lo tanto, son temas que van avanzando. Ahora, uno no puede cerrar los ojos ante la mirada de la delincuencia organizada, que sí es un tema en Chile. Y personalmente sí lo encuentro un tema. Pero, Carlos, por ejemplo, mire, yo entiendo lo que usted expone y claro, suena como
humanitariamente correcto respecto a de cómo no vaya a ser que algún día pongamos detrás de las rejas a alguien que no corresponde, por ejemplo. O sea, es como cuidar eso, es como tener cuidado respecto a la garantía de derechos de alguien, digamos, que no, y que ha pasado en los mejores sistemas y en las peores y mejores sociedades. Si lo que a uno le pasa, y aquí uno habla así como el ciudadano a pie, como digo yo, es que podemos estar filosofando días enteros respecto a si esto es bueno, esto es malo, pero hay un resultado, y el resultado es de que algo debe estar fallando en el sistema, quizás lo que usted decía anteriormente, que parece que los delincuentes se sienten más respaldados por este sistema, como dónde encontrar las grietas para salir, que está desatada precisamente la delincuencia. O por lo menos, yo no le puedo mostrar un gráfico, una estadística, si aumentó en un 37%, un 0,5%, pero da una pequeña sensación de que hay una escala de violencia y de carepalo de parte de los delincuentes que ha ido en aumento. Eso. Se siente que las garantías del imputado pareciera que fueran más que las de la víctima. Es que no, es que justamente yo creo que eso es a lo mejor si puedo dejar alguna cosa, es que el sistema penal está dirigido contra el imputado. Ese es todo el Estado. Fíjense, policías, investigar, todo el Estado contra el imputado. ¿Qué tiene el imputado para defenderse? Perdón, el Estado le pone un abogado. Si yo soy víctima, no está bien. El Estado no me pone un defensor. Tengo que financiarlo yo. Pero está la fiscalía. Está la fiscalía, no defiende su interés la fiscalía, pero la fiscalía lleva la acción penal adelante. Efectivamente, en otros países está la defensoría de víctimas. Hay países que lo tienen. Ahora, es una discusión a lo mejor legislativa que se puede establecer, porque muchas veces los intereses de la víctima son diferentes al del Ministerio Público. Abogado, cuando usted era defensor penal público, ¿pensaba igual? Siempre he pensado igual. Y cuando estuve en el Ministerio Público pensé lo mismo. ¿Y por qué se retiró el Ministerio Público? Porque yo me quería ir al área privada, quería ver otros horizontes y siempre me he entrado, he ido por concurso público. Que a mí siempre me ha llamado la atención de los defensores públicos que luchan contra el delito y terminan defendiendo a los delincuentes más nefastos de este país. Yo creo que a la otra vereda. Eso quería señalar. Lo que hacen los defensores penales públicos son una labor importante para el sistema democrático. Yo creo que es muy importante. Fíjese que salió una estadística que más de 3.000 personas fueron imputadas, privadas de libertad y luego... Y fueron erróneas. Absolutamente. ¿Se da cuenta? Entonces es importante establecer eso. Claro. Para mí, por lo menos, como abogado y que me he especializado, no soy penalista, porque muchos dicen soy penalista. Yo me dedico al derecho penal. ¿Y qué siente un defensor como usted de prestigio? Usted es un hombre de prestigio, ¿eh? Cuando tiene uno de estos ampones libres y al día siguiente o a la semana o al mes lo tiene matando a otra persona. Mire, yo le voy a contar una historia. Cuando yo era defensor penal público el año 2005 empezamos, me tocó un primer control de detención por hurto de una persona. Esa persona, día lunes, al día miércoles me tocó el siguiente control de detención, cayó nuevamente esa persona. La misma. Y al día viernes cayó la misma persona 3 veces. ¿Ya? A la tercera vez, uno dice, ¿sabe qué? Estoy haciendo muy bien el trabajo. Los tribunales establecen la posibilidad de que usted se reinserte a la sociedad, pero si usted no quiere, no es mi responsabilidad como defensor. Es la gente, el tercero, este juez, el que tiene que resolver. Las leyes son las que resuelven estos casos. Y en los casos importantes como estos, si una persona, yo lo que siento cuando absolví a esa persona es que yo hice un buen trabajo. Claro. Pero y si él cae después por otra cosa, él verá, tendrá que responder a la sociedad. No estaba cayendo por un hurto, estamos hablando de una persona que casi mata a otro. Eso, y estamos hablando de una persona que fue a disparar al mampato y después por un homicidio, claro, o sea, yo digo, ¿dónde está mi autocrítica también desde mi punto de vista ético? Yo sé que tú sientes que hiciste la pega, perfecto, pero ¿qué aporte hiciste a la sociedad con eso? Pero es que ese es el punto de vista ético. Es que por eso te digo, yo sé que tú sientes que hiciste la pega. Pero yo como sociedad te digo, tu pega de verdad me hace sentir pésimo. Ya eso, pero déjame... Es que le quiero agregar a lo que está diciendo Claudio, que yo entiendo hacia dónde va, además agrégale que son narcotraficantes, por lo tanto hoy día manejan muchos recursos, por lo tanto tienen la capacidad de pagar buenos abogados. Y es ahí donde está la gran diferencia, porque usted nombró al caso de O.J. Simpson. Sí, ok, salió absuelto, con una de las mejores defensas que tienen en Estados Unidos, con el buffet, uno de los buffets más caros que ha existido en Estados Unidos. Entonces, hoy día nosotros eso lo traemos a Chile. ¿Por qué hoy día
lo que decía, lo voy a dar un poquito más allá porque mi amigo es más caballero que yo. Es que es lo que decía en el tema ético, que yo sé que no corresponde, pero quiero plantearlo públicamente. Es que si que alguien está 10 veces ahí en los tribunales y ahí tú eres, porque, no sé, buen cliente, y 10 veces y lo sacaste, y uno dice por fuera, bueno, fue suelto las 10 veces, oye, va la pata, este gallo siempre está metido donde hay un tiroteo y él nunca tiene que ver. La parte ética es que si tú lo sacas una vez número 10, y uno sabe que es bien probable, es un prejuicio, y sin embargo, estadísticamente es probable que tú ayudaste a alguien para que mate a una persona número 11. Sí. No sé si se entiende, pero en la práctica puede ser así. No es así, o sea, yo no ayudo a otras personas para que maten. No lo ayuda poniendo la pistola en la mano, pero lo dejas libre para que lo haga. Ni siquiera eso, porque yo, a ver, sería como... una mirada de lo que yo preveo que va a ser. Por eso la situación es imposible preverla. Yo entiendo que esa es la lógica, pero relación con la práctica. ¿Tuviste una relación con el Cojo César por cuánto tiempo? No, muy corta. Lo que pasa es que... ¿Cuántos meses estuviste conversando con él? Un mes. Un mes. ¿Por qué? ¿Y cómo llegaste a él? Porque un colega, efectivamente, necesitaba un equipo de trabajo muy bueno, o por lo menos que sea suficiente para poder responder a la imputación que era grave en ese momento. Y yo estaba ya saliendo del sistema público y me pidieron efectivamente poder defenderlo. O sea, en un mes no alcanzaste a conocer a tu familia, nada. En ese sentido, perdón, abogado, en ese sentido, ¿cuál era la versión del Cojo César? No, que él no era autor. Que él no disparó. Persona. Él no disparó ni un... No, o sea, él efectivamente desplazó, es lo que se llama desplazamiento autor. Efectivamente, él no realizó los disparos que se le imputaban que había hecho y el homicidio que se había... ¿Pero había disparado un arma? No, por lo menos... Nada. Él estaba con la torta. Exacto. Estaba, claro, poniendo las velas. Ahora cuando como todos los imputados... Cuando usted le llega el caso, abogado, cuando usted le llega el caso, sí. ¿Usted se da cuenta al tiro las fisuras que tiene? O sea, usted dice... Esto es fácil de dar vuelta. No, nunca dice fácil. O dice, todo indica que... Hay situaciones que uno puede prever y decir, ¿sabe qué? Hay fisura en la investigación. En general, las investigaciones son buenas en Chile. Cuesta mucho pelear eso. Esto no es fácil. No pongamos como que la defensa siempre gana, porque no es así. Las estadísticas señalan que la defensa normalmente pierde. Y yo cuando era abogado de la Defensoría de Corte, en la Defensoría Penal Pública, yo tenía una estadística de que perdía casi el 80% de las causas. En la Corte, es decir, el Ministerio Público ganaba todo eso. Por lo tanto, la defensa siempre va de una manera en contra, porque también, imagínense sentar a esta persona ahora en un juicio. ¿Qué va a pasar con los jueces? Que son seres humanos también. O sea, los medios de comunicación... ¿No va a haber un prejuicio? ¿Una mirada diferente? ¿La presión mediática afecta a los jueces? Sí, claro, son seres humanos. Ahora, si usted logró la absolución en el caso de este centro de entretenciones del Mampato, ¿por qué no lo llamó ahora el Cojo César? Para el homicidio. Porque tendrá su abogado de confianza. Coronel, los abogados solamente actuamos cuando el cliente nos llama, no cuando uno quiere actuar. Perfecto. Coronel, yo lo veía que escuchaba atentamente al abogado que hablaba de los jueces, de todo el sistema. ¿Qué le pasa a usted? La verdad que yo frente a eso no puedo emitir una opinión, porque mi deber como carabinero es dar cumplimiento a la ley. Mi deber es que ese individuo que está generando temor, pavor, incertidumbre en lugares, en poblaciones donde hay gente humilde, ese individuo sea puesto a disposición de los tribunales. Lo que ocurre más allá, de ahí en adelante, es un tema que a mí... Pero como carabinero le pregunto porque Carlos, el abogado, nos contaba recién una anécdota que le sucedió. Detuvieron el lunes a un tipo por hurto, el miércoles, el viernes. Ustedes también conocen a los mismos tipos que están delinquiendo constantemente y lo detienen el lunes, el miércoles y el viernes. Cuando ya es la cuarta vez en una semana que lo detienen, es como, ¿por qué alguien no está haciendo el trabajo bien? Mire, a mí me genera, yo veo las estadísticas de todo lo que trabaja nuestra institución, lo que hacen nuestros carabineros en el día a día. ¿Pero no da un poco de impotencia? Sí, por supuesto que me da impotencia, porque muchos de nuestros carabineros se enfrentan con procedimientos con riesgo de vida. Tiene que pensar de que detrás de un funcionario, un carabinero que va a un procedimiento, hay una familia, hay hijos. ¿Cuántos carabineros nuestros han muerto en procedimientos policiales quedando una viuda, quedando huérfano? Sí. Entonces, también me genera impotencia porque cuando uno va después a la misa y se encuentra con la viuda,
pucha, ¿qué puede hacer frente a eso cuando ese carabinero dio su vida en cumplimiento del deber? Eso es irreversible. Parece un poco, a lo mejor usted dice, pero ¿cómo? Sí, nosotros hacemos juramento de servicio de poder auxiliar. Yo, carabinero, juro por Dios y por esta bandera. Entonces, eso para nosotros, esto no es una profesión donde hoy día yo soy carabinero, esto es un apostolado que va en cumplimiento, en poder auxiliar a todos los chilenos de mi patria. Y no solamente los chilenos de patria, hoy día tenemos muchos inmigrantes donde también esa persona debe ser auxiliada. Entonces, nosotros como institución cumplimos con nuestro deber, sí, pero a mí también, ustedes no se imaginan los procedimientos que existen en mi prefectura y en muchas prefecturas de Chile, donde nuestros carabineros van a procedimientos con riesgo de vida. Con riesgo de vida. ¿Sabe por qué se lo preguntamos, coronel? Porque uno ve cómo pasan las noticias y uno se toma la cabeza y dice, no logro entender cómo funciona el sistema. ¿O dónde está fallando? ¿Dónde está fallando? El abogado nos hablaba de los jueces, del criterio de los jueces. Y en este planeta distante llamado justicia, ocurren cosas muy particulares. Hay un caso que creo yo es símbolo en el último tiempo de cómo pasan cosas impresentables o increíbles. El Tribunal de San Antonio absolvió por segunda vez a los imputados del caso Arsenal. Los invito a recordar el 28 de mayo del año pasado. El 28 de mayo, en el Tabo, en la región de Valparaíso, carabineros detienen un automóvil, le hacen un control de tránsito y resulta que algo les llama la atención. Les piden una revisión y encuentran un bolso. ¿Qué tenía el bolso? No eran las compras del supermercado, sino que eran 2 revólveres que estaban con encargo de robo, una pistola, 190 cartuchos y 4.162.000 pesos. Tampoco era el sueldo de fin de mes. Toman detenidas a estas personas, llegan al tribunal y el tribunal dice, no, perdón, señor carabinero, ¿cómo se le ocurre traerme a estas personas? Este control no se ajusta a derecho. Que se vayan para la casa estas personas. Los vuelven a tomar detenidos un tiempo después y resulta que ahora, el 11 de septiembre, el Tribunal de San Antonio declaró lo mismo que se dijo al principio, que el procedimiento no se ajustaba a derecho y que por ende las personas detenidas debían ser puestas en libertad. Yo no entiendo ese planeta justicia. Para mí esto es el mundo al revés. Carabinero, como agente del Estado, debe preocuparse de que todos vivamos en seguridad. Esas armas estaban en manos de personas que no corresponden, que no tenían permiso, por ende, hizo la pega. O sea, tenían. ¿Para qué vamos a hablar de los vínculos que tenían? ¿Se acuerdan de la Choclo? Hemos hablado de ella. Una narcotraficante. Que tenía vínculos con algunos. Que tenía vínculos judicial. No venía de misa. Sí, se perdió el punto medio acá. Uno dice, esto no será un poquito un escándalo, porque, perdón, Carabineros tiene el legítimo derecho a sospechar de que hay algo extraño, y si lo encuentran, es como para aplaudirlo, ¿o no, coronel? Esto es el mundo al revés. Que nuestro personal, en este caso, este procedimiento, esta pareja de servicio procede a hacer un control, algo le hará llamado la atención a nuestro personal que está de servicio. Y bueno, y acá nos encontramos con que se dictaminó algo distinto a lo que se pensó en su momento y bueno, es lo que existe en el hoy. Por eso yo vuelvo a insistir, nosotros cumplimos con nuestro deber, pero acá hay un tribunal de la República que absolvió, en este caso por segunda vez, este caso de imputado. Ahora, evidentemente, la lógica que dice que este armamento que existe, que pistola, como tú detallaste recién, evidentemente no es para salir de casa, o sea, pero hay algo ahí, pero es lo que es la ley, por eso yo no puedo emitir un... Exacto. ¿Pero le gustaría tener más coronel? atribuciones a usted, coronel, en los procedimientos? Porque, por ejemplo, acá se dijo no deberían haberle abierto la maleta. Porque no creo que era un control de documentos, eso se dijo. La lógica, a usted, en no su tenía la procedimiento, autoridad la para prefectura sur, de donde usted viene, ¿le gustaría tener más atribuciones para poder sacar de las calles a los delincuentes? Pero por supuesto que me gustaría, porque eso va en directo beneficio del ciudadano común y corriente que todos los días se levanta a trabajar. Nómbreme una atribución que le gustaría. Un control de identidad más amplio. Ahí el colega me no lo ponga en espanta. aprieto, no, porque Ya. después... No, pero es que no puede porque autoridad no puede comprometerse. Exacto, Bueno, pero él ejerce sí, la función. le quiero preguntar Pero mire, a... yo, perdón que te interrumpa, pero yo lo único que aspiro como carabinero es que la gente viva más y viva tranquila, viva en paz. Hay el sector sur de la población, de la prefectura sur, muchas familias tienen al primer hijo en la universidad. Son gente de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, que merece una oportunidad. Y nosotros como institución nos tenemos que dar por entero por esa gente, porque es gente humilde.
es gente que está buscando una oportunidad en la vida. No son para salir adelante. No son personas que han nacido con una serie de posibilidades para poder enfrentar la vida de mejor manera. Gente humilde. Claudio, ¿dónde falló el proceso acá? ¿Dónde estuvo el error para que estas personas ligadas al delito quedaran en libertad? Carlos, ¿tú conoces los antecedentes de este caso? Poco, pero... ¿Sí? Básicamente lo que leía en la Corte, porque esto llegó por nulidad a la Corte lo que señala es que efectivamente los carabineros efectúan un control, detienen el vehículo, ven una actitud sospechosa en los individuos, obviamente tienen una cara de maleante, tal vez venían medio fumados, medio tomados, o sea, no tomados, porque si no los pasamos por control. Y el tema está que dice, ¿sabe qué? Y además tenían los vidrios polarizados del vehículo. Entonces el oficial dice, en virtud de esto, de la polarización de estos vidrios, a mí me huele que aquí había algo extraño, algo malo. Mi infarto policial me dice que esto está podrido. Él dice, por favor, bájese y ábreme también la cajuela del vehículo. Entonces el tema está aquí, claro, le abren la cajuela y encuentran el famoso arsenal. La pregunta del millón, y jurídicamente es, ¿ese carabinero, en virtud de este olfato, de ese tema de los vidrios polarizados, podría haberle registrado el vehículo o las pertenencias a ese individuo? ¿En serio? ¿Eso fue lo que se cuestionó? Y eso es lo que se está discutiendo jurídicamente. Perdón, ya, solo para entender, si es que el mismo caso, abren las puertas y hay un cadáver... No pueden declararlo efectivamente así. Así como, oye, no es mío. Pero, Claudio, lo que hablaba en un primer momento, que el juez Flores de San Antonio... fue tremendamente criticado. Fue muy criticado hasta por las autoridades de gobierno, que dijeron, pero ¿cómo los dejan libres y con ese cargamento? Ya, bueno, él lo que dice es que la detención es ilegal. Efectivamente, porque viendo los antecedentes del parte policial y las alegaciones que efectúa el abogado defensor, dice, tiene toda la razón el defensor. Esta detención es absolutamente ilegal porque no tiene ningún fundamento. Se fundamenta en un procedimiento ilegal. Por el hecho de que el funcionario policial no tenía la facultad legal para poder haber realizado esa revisión del vehículo del imputado. Pero para entender bien, estamos hablando independiente del resultado, que se entienda, independiente del resultado, cadáver, armas, lo que sea, drogas, 20 kilos, lo que hubiese. Pero para entender bien, entonces ahora es otro tribunal el que revisa los antecedentes y vuelve a absolver a estas dos personas que sube a la Corte. Y por mayoría. La Corte le encuentra la razón de nuevo al juez de primera instancia. Como reafirman el tema, vuelven a hacer nuevamente un juicio y este segundo juicio, nuevamente los jueces, pero ya obviamente con los criterios de la Corte más o menos sentados, vienen a anular. Carlos, pero por eso, o sea, que acá entonces el sistema no es el que falla. Yo quería decir algo. A ver, hay dos temas diferentes acá. Este juicio se realiza por segunda vez porque hay un recurso de nulidad. El recurso de nulidad fue acogido. Es decir, la Corte dijo, ok, revísense los antecedentes, y el segundo tribunal, es decir, 3 jueces dijeron, volvemos a absolver. Ya no hay más recursos posibles. Firme ejecutoriado. El tema en un principio era que hubo un control no de identidad, no del artículo 85 del Código Procesal Penal, sino un control rutinario de tránsito. Entonces la discusión principal era, eso de tránsito, por ejemplo, a usted o a mí, ¿habilita a que me revisen? ¿A cualquier persona? Es el punto. Ahora, disculpe, entonces, lo que pasa que con posterioridad, eso es ex ante, o sea, antes el juez se pone y dice, está mal esto. Y por lo tanto, eso es también casi copiado en los norteamericanos, que es la teoría del árbol envenenado. Es decir, si eso en un momento estaba ahí, no correspondía esta investigación de esa manera, por lo tanto, todo para atrás es ilegal. Ese fue el razonamiento, y por lo tanto los jueces resuelven con lo que tienen, no con las consecuencias. ¿Qué pasa si Carabineros en el parte policial pone, cuando yo le pedí, por ejemplo, hacer una revisión de triángulo, extintor, que está en la cajuela, me encuentro con esto y ahí hay flagrancia, ¿no? Sí, claro. Cambia la figura. Cambia totalmente la figura, porque si encuentra eso y dice, justo veo el cadáver, es flagrante. Mira lo que estoy diciendo, que el carabinero tiene que mentir. Es lo que se lo que está diciendo es que el carabinero, cuando tenga sospechas, tenga de inmediato decirle, oiga, muéstrame el extintor para ver si está vencido o no. Y de ahí le abre la... Lo que le estás pidiendo al funcionario policial es que mienta. Tú le estás que no haga su pega como corresponde. ¿Para qué? Para cumplir con las formas que la ley le establece. ¿Para qué? Para llegar a un resultado investigativo positivo. O sea, ¿te das cuenta de la pelotudez cómo tenemos amarrados a los carabineros de mano para que hagan su pega? Sí, pero, ¿por qué el sistema los tiene así? Y después discuten que los sistemas de control preventivo de identidad, que 14, 16 años. Si lo que hay que darle son las facultades, hay que confiar en los carabineros. Nuestros carabineros tienen el criterio suficiente para hacer la pega correctamente. Coronel, no hay que tenerles miedo. ¿Quiere aportar algo, coronel? ¿Quería decir algo? Es que nosotros en un procedimiento policial
no corresponde mentir. Claro. Mentir es una falta de probidad y eso significa baja. Sí, no puede. No puede, o sea, ¿cómo yo voy a estar inventando un procedimiento? Ahora puedo hacer no puedo, o sea, por mucho que vea, o sea, yo tengo que ir con la verdad en todo momento, porque ese es el pilar fundamental de todos los carabineros de Chile, la verdad. Ahora, Carlos, te puedo hacer una consulta. Sí, claro. Esto que por segunda vez se ha absuelto estos dos tipos que fueron detenidos por los carabineros en el Tao, ¿quiere decir que le tienen que devolver las armas también? No, esos en Arsenal son destruidos. No, porque, o sea, lo pregunto porque ya esto es tan bizarro que perfectamente pueden decir, oye, como las armas estaban en la maleta y ustedes me abrieron la maleta sin tener la autoridad, me devuelvan las armas. Claro. O sea, que podría llegar a ser así. Porque no tendría permiso de porte, seguramente no puede porque son deportivos ni nada. La flagrancia aquí no juega un rol preponderante, no es más importante un delito flagrante que el hecho se llega a... ¿Sabes qué? Es que esto es tan simple como que el procedimiento es tan cuadrado, es 1, 2, 3, 4, y como el carabinero hizo solamente 1 y 4, pero el resultado fue tremendamente positivo, en tribunal le dicen no, porque te faltó 2 y 3. Entonces, ahí es donde uno dice, pero tranquilo, está bien, entendemos que el carabinero fue con la verdad, no quiso malear el parte, porque lo que podría haber hecho el carabinero es haber maleado el parte y haber inventado cualquier cosa, haberle arreglado el parte para justificar el resultado. No, el carabinero va con la verdad, independiente del resultado jurídico que se produzca. Y el sistema, en vez de respaldarlo por el resultado producido en la investigación, ¿cómo lo deja? Como chaleco de mono. Delincuentes ojo, y delincuentes tremendamente peligrosos. Es súper responsable lo que voy a decir. En Santiago hay como todos los días más de 200 a 400 controles de detención. Solamente en el Centro de Justicia. Solamente. Aparte de las partes periféricas que nosotros llamamos San Bernardo, Puente Alto, etcétera, que tienen su propio sistema de control de detención. Fíjense que la cantidad de ilegalidades de detención es el menos del 1% de todos los controles en un año. Claro. Es decir, lo que nosotros estamos extrapolando ahora, diciendo, sabe que hay un problema de facultades, hay un problema de mentira, eso se ve en los términos marginales, es muy poco lo que pasa. Ahora, los casos bullados como este son los que hacen pensar posibles modificaciones. Es más, el artículo 85, y tú bien lo sabes, se modificó ya en su momento. Antes se necesitaban más antecedentes. Se ablandó la cosa. Para poder generar un control de identidad. Ahora basta uno. Claro, o sea, se entiende que estos casos son los que... garantista. Ahora esto te demuestra que finalmente no era un juez garantista, sino que claro, el sistema, pero a ver, es garantista, es un sistema garantista, pero a ver, es súper poco popular lo que voy a decir, pero está bien hecho. O sea, está bien hecho que haya ocurrido, está funcionando bien, porque si no, ¿cómo después evitamos los abusos de poder, en este tipo de situaciones que lamentablemente el 1% es y obviamente que se toman todos los medios, toda la atención, pero de 400 que son diarios, o sea, que el 1% sea este tipo de casos, claro, avala que el sistema sí está funcionando y que finalmente todos sean independientes. Carabinero, una institución independiente de los tribunales de justicia, independiente del Parlamento, independiente del gobierno de turno. O sea, para que esto funcione tiene que ocurrir esto. Sí, pero ojo que yo me acuerdo de los números, el año pasado cuando se discutía el tema del control de identidad, que no tiene mucho que ver, estamos hablando de que el 2018 se habían producido cerca de 500.000 o 600.000 controles de identidad, de los cuales solamente 24.000 a 30.000 habían producido un resultado positivo. Entonces toda la gente decía, pero ¿cómo? De 500.000 solamente 30.000 produce un resultado positivo. Esto es un abuso de autoridad. ¿Qué se creen carabineros? ¿Qué se cree esto? Y el problema está que yo prefiero, aunque hubiesen 10 controles de identidad que dieran un resultado positivo con 500.000, si el que nada hace nada teme en la sociedad, ¿qué problema tengo yo que Carabineros me revisen mis pertenencias en mi auto? Por favor, adelante rapidito, no hay ningún problema. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la autoridad? ¿Por qué le tienen tanto miedo a que Carabineros haga su trabajo y las policías? ¿Por qué no puedo ceder yo un poquito? Yo prefiero ceder un poco mis libertades frente al sistema.
pero tener la tranquilidad de que mis hijos van a estar tranquilos en sus colegios, de que no porque están transitando frente al Instituto Nacional les va a llegar una molotov en la cabeza a mi señora, por ejemplo. Yo quiero creer en Carabineros y confío en ellos y prefiero ceder mis libertades. Ojo, es mi forma de ver la vida. Pero sé que puede haber otras personas que piensan que no corresponde. Yo entiendo, Claudio, pero la otra vereda, quienes están en contra de esa idea, te podrían decir, tú no tienes problema, porque tú eres abogado, eres rubio de ojos azules, en un país prejuicioso y discriminador, en donde se dice que si le dan estas herramientas a Carabineros se van a generar abusos de poder, controles que van con prejuiciosos. Entonces, es un tema que yo te entiendo tu punto perfectamente. Yo no tengo problema que nadie me revise porque sé que no ando en nada malo, pero sé que hay una parte importante que dice, ojo, si esto se autoriza, se generan abusos. Y es delicado y ha pasado. Mira, déjame aclarar algunas cositas. Cuando uno conversa con carabineros que están en la calle todos los días y con detectives que están en la calle, todos ellos le dicen a uno lo siguiente: mira, yo detuve a esta persona y tuve la mala suerte de caer en este tribunal. Es decir, los jueces, no quiero decir débiles, pero proclives, más garantistas, son reconocidos por las dos policías. Aquí tocamos un caso muy especial. Resulta que revisar la maletera de estos señores constituyó una mala maniobra policial, llamémoslo de esa manera. Pero inspeccionar los bolsillos del magistrado que tenía cocaína no fue una mala maniobra y fue doblemente más riesgosa. Se trataba de un juez de la República y tenía cocaína. Y ahí no fueron cuestionados los carabineros. O sea, depende del magistrado. O sea, y aquí llegamos a un punto súper interesante. No solamente es el magistrado, que puede ser proclive a ser más garantista y tener la mala suerte de meter un detenido ahí, sino tener un defensor más astuto que otro. Y cuando hablamos de astucia, yo quiero recalcar esto, hay defensores y defensores. Uno habla de la ética en la defensoría. Él tiene todo el derecho a ser un defensor. Perfecto, lo entendemos. Lo que a uno no le cabe en la cabeza es que haya defensores que tuerzan la verdad. Que pongan ahí un perito, por ejemplo, que presente las cosas acomodadamente, como se ha visto en algunos casos de bullicio público, ¿verdad? O que, por ejemplo, hagan vista gorda cuando saben que el testigo que está ahí está siendo intimidado por un delincuente como el que defendió al señor. ¿Te das cuenta? Pero yo como abogado no lo sé, por favor, no me digan nada de eso porque no pasó nunca. Ese tipo de defensoría es la que uno no se traga y es la que uno sanciona y uno piensa que no está al lado de la ética. Y en ese sentido estamos desvalidos, las dos policías. Carabineros sabe qué defensor va a tener en contra y sabe qué juez va a tener a favor o en contra. Ese es el cuento de fondo. Y ahí es donde hay que encarnar, porque claro, la herramienta que él la hizo. Pero si la herramienta que permite cuestionar a Carabineros por la revisión de la maletera la hicieron los parlamentarios que lo aprobaron. Y además fueron mayoría porque estaban de todos los partidos políticos. Y tenemos autoridades políticas que están reclamando contra eso. Pero se olvidan que sus propios prosélitos aprobaron esas leyes, que son extremadamente garantistas realmente, porque caemos en el ridículo. La situación de San Antonio es ridícula. Pongámosle una denominación justa, verdadera. Póngale un adjetivo que se merezca la situación. Ese es el típico adjetivo. Sí, absolutamente de acuerdo. Bizarro, por decirlo menos, querido inspector. Este es un tema que nos interesa debatir, que nos interesa tener los distintos actores que combaten la delincuencia en nuestro país. ¿Para qué? Para construir una mejor sociedad, sin duda. Por eso queremos agradecerle, coronel, el que haya estado esta mañana con nosotros. Felicitaciones por el excelente trabajo que está haciendo Carabineros en la zona sur. Esperamos que sigan así. Muchas gracias. Y no se desanime. Vamos con todo. Vamos a seguir trabajando. Nuestra institución está en ese objetivo, en poder garantizar que todos los ciudadanos de este país, de mi patria, estén tranquilos. Mañana, siga con Intrusos. Chao, chao. Muy bien.